Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Conflictos y guerra, el cambio climático y las sequías o inundaciones que se producen, desastres naturales recurrentes, una desigualdad extrema y las transformaciones en los tratados de libre comercio están entre las principales causas del hambre en el mundo. Un tema que cobra vigencia de tanto en tanto cuando aparece como una estrategia de guerra, cuando hay migraciones masivas en busca de alimento o mejores tierras para la producción, o cuando se vuelve noticia la cantidad de alimentos que se desechan. Organismos internacionales señalan que cerca de 800 millones de personas en el mundo aguantan hambre. Las situaciones de hambruna han sido repetidas en las últimas 4 décadas. Hoy, los alimentos se han convertido en una mercancía y su función principal, alimentarnos, ha quedado en un segundo plano. Entonces surgen preguntas. ¿Quiénes controlan los recursos naturales, tierra, agua, semillas, que permiten la producción de comida? ¿A quiénes benefician las políticas agrícolas y alimentarias? Algunas políticas económicas internacionales, como los ajustes y medidas de liberalización comercial y aperturas de mercados, también aportan elementos explicativos. La globalización alimentaria al servicio de los intereses privados, en la que destaca la cadena de producción, distribución y consumo de alimentos en manos de unas pocas multinacionales que anteponen sus intereses particulares a las necesidades colectivas y que a lo largo de las últimas décadas han erosionado, con el apoyo de las instituciones financieras internacionales, la capacidad de algunos estados para decidir sobre sus políticas agrícolas y alimentarias, son causantes también de la hambruna. En este programa de Días de Radio haremos una aproximación al hambre como drama, fenómeno, como política de control y humillación, como estrategia de muerte. Después de una larga tendencia de disminución desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en los últimos años ha aumentado el número de hambrunas desencadenadas. El punto de inflexión tuvo lugar en 2017, año en el que se declararon 4 hambrunas en Nigeria, Sur Sudán, Somalia y Yemen, que llevaron a más de 20 millones de personas al borde de la muerte por desnutrición. Lo más significativo de estas hambrunas recientes, como de la mayoría de las acaecidas desde los años 80, es que son resultado de la acción humana deliberada, más concretamente de conflictos armados en los que se utiliza el hambre como un arma de guerra. La reaparición de las hambrunas en contextos de conflicto armado, así como los estudios recientes que constatan el uso del hambre como arma de guerra, han estimulado diferentes iniciativas internacionales de alcance político y legal para prevenir y sancionar esta práctica. Entre ellas destaca la adopción de la Resolución 2417 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en mayo de 2018, que condena el uso del hambre como arma de guerra. Escuchemos. 7 años de vida. Y aquí estoy. Tan pronto. Nací el 24 de mayo de 2018 y todos me aplaudieron al nacer. Me prometieron que cambiaría el mundo. Dijeron que gracias a mí el hambre no volvería a usarse como arma. Durante un tiempo me sentí viva. Todos me nombraban, me mostraban en conferencias, pero luego dejaron de llamarme. La realidad es que, lamentablemente, en muchos contextos en conflicto, se sigue usando el hambre como arma de guerra. Así que hoy estoy aquí, enterrada bajo tierra, olvidada, mientras familias enteras pasan días sin comer. Me llamo 2417 y la única manera de mantenerme con vida es que la gente me recuerde. De la silla vacía tenemos una nota sobre el hambre en nuestro país, una explicación que articula diversos tipos de desigualdad, deficiencias de infraestructura, políticas insuficientes y tercerización o privatización de la cadena de producción y distribución de alimentos. Una revisión a una situación cada vez más compleja que requiere una intervención integral, soluciones estructurales y políticas sostenidas a través de diversos gobiernos.
1 de cada 4 personas en Colombia pasa hambre. Para las familias más pobres, cada comida es incierta. Depende de cuánto dinero les queda en el bolsillo al final de un día de trabajo. Es una crisis aguda potenciada por el hecho de que Colombia está entre los 10 países más desiguales del mundo. Es común que una madre deje de comer 1 o 2 comidas al día con tal de que sus hijos tengan un plato sobre la mesa. Generalmente arroz con huevo o una agua de panela. Los colombianos más vulnerables no comen carne ni fruta. Detrás del hambre se esconden 2 problemas más grandes: la pobreza y un sistema alimentario defectuoso. Y aunque técnicamente ya existen las herramientas que podrían eliminarla, aún falta mucha voluntad política para hacerlo. Casi 17 millones de colombianos viven bajo la línea de la pobreza según el DANE. Eso es 1 de cada 3. En zonas rurales, la pobreza es tan alta que afecta al 42% de la población. Son familias con pocas oportunidades para salir adelante. La mayoría trabaja en la informalidad y gana del diario. Cada día salen a rebuscarse unos pesos para comprar algo de comer. Los hogares más pobres gastan más en comida como proporción de su ingreso. El 60% de su dinero se va en comida, comparado con el 20% entre los hogares más ricos, según la FAO. Pero también necesitan la plata para pagar el arriendo, los servicios o las deudas acumuladas con tenderos o familiares que les fían para comprar el mercado. La única constante es que el dinero no alcanza. En la pobreza, la probabilidad de acabar el bachillerato es más baja, la posibilidad de acceder a una educación técnica o universitaria de calidad es escasa y un trabajo formal con garantías de salud y pensiones es un sueño lejano. También es común que los niños que viven con hambre desarrollen más problemas de salud cuando adultos. Se ha demostrado que si el cerebro de un niño en los primeros 1000 días de vida no recibe los nutrientes necesarios, el daño cognitivo es irreversible. La desnutrición crónica resulta en un bajo rendimiento escolar que no puede corregirse más adelante en el desarrollo, según UNICEF. En medio de todo, medir el hambre es difícil. Hay demasiados factores involucrados. Desde hace un par de años, el DANE empezó a utilizar la escala de experiencia de inseguridad alimentaria, que se basa en 8 preguntas sobre el consumo de alimentos en un año. Los resultados del 2023 muestran que el 40% de los colombianos se preocupó por no tener suficientes alimentos y el 20% tuvo que saltar una comida al día, por nombrar algunos. Hoy, 2.3 millones de colombianos enfrentan hambre severa, con una situación particularmente difícil en la costa Caribe, la Orinoquía y el Pacífico. Otros 12 millones tienen que reducir las porciones o la calidad y variedad de los alimentos que consumen. La situación es peor para las mujeres. Tras años de estudiar el hambre, el periodista argentino Martín Caparrós apunta que esta afecta de manera desproporcionada a las mujeres en todo el mundo, debido a la creencia de que los hombres deben ser priorizados en el reparto de alimentos por su rol en el trabajo agrícola. Pero en realidad, las mujeres trabajan tanto como ellos, e incluso más si se suma el trabajo doméstico. Caparrós nota que ellas son las que lideran la lucha contra el hambre al encargarse del cuidado de los niños y buscar ayuda en contextos de pobreza extrema. Las minorías también están en desventaja. Los afrocolombianos, indígenas y migrantes venezolanos son hasta un 15% más propensos a pasar hambre que el promedio. Para luchar contra el hambre, el gobierno Petro le ha apostado al programa Hambre Cero, que consiste en una transferencia monetaria a hogares en pobreza extrema. Es similar a otros programas como Ingreso Solidario o Familias en Acción, que Petro ha transformado en Renta Ciudadana, con la diferencia de que este está condicionado a que los padres se aseguren de que sus hijos vayan al colegio y a chequeos médicos rutinarios. Son políticas útiles en el corto plazo. Entre los más pobres, cada peso adicional se gasta principalmente en comida. El problema es que depender de los subsidios no elimina el problema de raíz. Sin alternativas más estructurales, enfocadas hacia el mercado laboral y la educación, el impacto es nulo. Cuando se retira el subsidio, las familias vuelven a caer en la pobreza y a pasar hambre. Por eso, hablar del hambre requiere una conversación mucho más amplia sobre el círculo vicioso de la desigualdad en el país, pero también del sistema alimentario o de cómo se producen, comercian y circulan los alimentos. Desde los 90, la mayoría de los cereales que consumen los colombianos, como el trigo y el maíz, se importan. En teoría, es más barato que producirlos localmente, pero es un negocio inestable. Por ejemplo, con la guerra en Ucrania, que es uno de los mayores exportadores de trigo en el mundo, los precios se han disparado a nivel mundial. Cuando se delega la producción a un tercero, se pierde la soberanía sobre ese alimento. Los cereales, que ocupan la mayor parte de la dieta colombiana, dependen de países como Estados Unidos, Canadá o Brasil, de donde vienen la mayoría de esas importaciones en Colombia. Los precios que paga un colombiano por un pan en el mercado pueden subir o bajar por eventos externos al país. En cuanto a lo que produce localmente, los desafíos son otros. Los grandes productores están enfocados en cultivos de exportación como la palma de aceite, el café, el azúcar o el cacao. Los pequeños agricultores, que son alrededor
alrededor de 2 de cada 3 y producen muchas frutas y verduras para el consumo interno, están en desventaja. Por un lado, la insuficiencia de vías terciarias, que son las que conectan a las veredas con las cabeceras municipales y por tanto con los mercados, dificultan el comercio. De los 142.000 kilómetros de vías, solo el 19% está en buen estado, según el Invías. Por eso, los campesinos tienen que recurrir a intermediarios privados para cubrir el transporte desde las fincas hacia los mercados locales o las centrales de abasto. Como no hay nadie más que compre o sacarlos por cuenta propia es difícil, los intermediarios dictan los precios. Generalmente compran muy barato en el campo y lo venden más caro en las centrales de abasto. Aún peor es que la comida muchas veces viaja del campo a las grandes ciudades para regresar en manos de otro intermediario a las tiendas o supermercados de esas mismas regiones. Esto es lo que la FAO llama reexportación de alimentos, que por la centralización excesiva, el arroz que se cultiva en Villavicencio salga de allí para venderse más caro en Corabastos en Bogotá y regrese una semana después para ser comprado en un supermercado de Villavicencio. Mucha comida se pierde en ese tránsito, pero también en el campo. El 33% de todos los alimentos que se producen en el país se pierden o se desperdician según el DNP. En algunos casos, por factores externos como un paro camionero, el cierre de una vía o una sequía o inundación. En otros, porque el sistema mismo funciona mal. Todo esto tiene que ver con el hambre por al menos 3 razones. Los campesinos son cada vez más pobres. Los precios de los alimentos son más caros de los que podrían ser si el sistema fuera más eficiente y 1 de cada 3 comidas se pierde en un país en donde 1/4 de la población pasa hambre. Los bancos de alimentos han tratado de llenar este vacío. Rescatan y reparten entre los más vulnerables las comidas que están a punto de perderse o excedentes que no se venderían en los mercados. Entre los 25 bancos que hoy operan en Colombia alimentan a más de 1 millón de personas. El problema es que atienden los síntomas y no las verdaderas causas del problema. A corto plazo, herramientas como las transferencias condicionadas son útiles, pero podrían ser complementadas con otras medidas como ampliar el programa de alimentación escolar. El PAE podría convertirse en una política contra el hambre. Según un estudio de la Universidad de los Andes, este programa ha probado ser una política educativa efectiva para incentivar la asistencia escolar y aumentar la probabilidad de acceder a educación superior. Lo ideal sería que el PAE pudiera aportar entre el 40 y el 60% de las calorías diarias de los niños matriculados y que cubriera 1 o 2 comidas durante las vacaciones y los fines de semana entre las familias más pobres. Para hacerlo, necesita una gran inyección de recursos. Pero acabar con el hambre es una misión de largo aliento que los gobiernos necesitan articular como políticas de Estado. El hambre y la hambruna han sido temas recurrentes y poderosos en la literatura mundial, sirviendo como catalizadores de la trama, críticas sociales profundas o exploraciones de la condición humana en sus límites más extremos. Aquí presentamos una selección de 7 referencias literarias que desde distintas geografías y géneros demuestran que el hambre es mucho más que una simple necesidad física. Es una condición que redefine la psicología, la sociedad y la moral, convirtiéndose en una poderosa herramienta literaria para explorar los rincones más oscuros y resilientes de la experiencia humana. Escuchemos a Julieta Borda con estas sugerencias. 1. El hambre, 1890, Knut Hamsun. Considerada una obra fundacional del modernismo literario, esta novela semi-autobiográfica narra las divagaciones, el delirio y la desesperación de un joven escritor que se muere de hambre en Cristianía, actual Oslo. Hamsun no se centra tanto en las causas sociales del hambre, sino en sus efectos psicológicos y existenciales, explorando la desintegración de la mente humana bajo la privación extrema. Es un retrato crudo de la alienación y la lucha por mantener la dignidad en la miseria. 2. Las uvas de la ira, 1939, John Steinbeck. Este clásico de la literatura estadounidense narra la historia de la familia Joad, agricultores de Oklahoma que, expulsados de sus tierras por la sequía del Dust Bowl y la crisis económica de la Gran Depresión, migran a California en busca de trabajo. Steinbeck describe de manera conmovedora el hambre no solo como falta de alimento, sino como una carencia de justicia, trabajo y dignidad. El hambre es el motor constante que impulsa a los personajes y expone la brutalidad de un sistema económico que deshumaniza a los más vulnerables. 3. El niño 44, 2008, de Tom Rob Smith. Aunque es un thriller, esta novela está ambientada en la Unión Soviética de Stalin y utiliza como telón de fondo las devastadoras consecuencias del Holodomor, la hambruna inducida en Ucrania.
La trama de un asesino en serie se entrelaza con la paranoia de un Estado que se niega a admitir la existencia de crímenes o de hambre, declarando que no hay crímenes en el paraíso. El libro expone cómo la negación oficial de la hambruna crea una sociedad distorsionada y brutal. 4. Las estrellas son negras, 1948, de Arnoldo Palacios. Las estrellas son negras de Arnoldo Palacios es una de las obras cumbres de la literatura afrocolombiana y una exploración visceral de la marginalidad a través del lente de su tema más acuciante, el hambre. La novela narra un día en la vida de Irra, un joven negro en la empobrecida Quibdó, cuya existencia entera se ve consumida por una necesidad primordial y desesperada de encontrar algo para comer. En esta obra, el hambre no es solo una condición o un telón de fondo, es el protagonista omnipresente y tiránico. Palacios la describe de una manera brutalmente física. Es un dolor que muerde las entrañas, una debilidad que nubla el pensamiento y una obsesión que borra cualquier otra aspiración. La narración, construida como un monólogo interior, nos sumerge en la mente de Irra, donde cada pensamiento, cada recuerdo y cada percepción del mundo exterior están mediados por el vacío de su estómago. 5. La noche, 1958, de Elie Wiesel. En este desgarrador testimonio sobre su experiencia en los campos de concentración de Auschwitz y Buchenwald, el premio Nobel Elie Wiesel describe el hambre como una herramienta de deshumanización utilizada por los nazis. El hambre física se convierte en una obsesión que aniquila la espiritualidad, los lazos familiares y la moral. Wiesel narra cómo el pan se vuelve más importante que la vida, la fe o el amor, mostrando el hambre en su faceta más cruel y deliberada. 6. Hambruna roja. La guerra de Stalin contra Ucrania, 2017, de Anne Applebaum. Este es uno de los trabajos históricos más importantes sobre el Holodomor. Applebaum documenta meticulosamente cómo el régimen de Stalin diseñó y ejecutó una hambruna artificial en Ucrania a principios de la década de 1930, que mató a millones de personas. Aunque es un libro de historia, su narrativa se basa en testimonios y diarios que relatan el horror de ver a una sociedad desintegrarse por la inanición, el canibalismo y la represión estatal. 7. Tombstone, de la hambruna, la gran hambruna china, 1958-1962, de 2010, de la autora Yang Jisen. El periodista Yang Jisen, cuyo propio padre murió de hambre, pasó décadas investigando en secreto los archivos del Partido Comunista para documentar la hambruna más mortífera de la historia, causada por las políticas del Gran Asalto. Adelante, de Mao Zedong. El libro es un monumento a las decenas de millones de víctimas y un acto de valentía periodística que expone las mentiras y la brutalidad de un régimen que provocó una catástrofe humana mientras la ocultaba al mundo. En la sección musical no puede faltar la canción We Are the World, escrita por Michael Jackson y Lionel Richie como respuesta humanitaria a la hambruna en Etiopía, que se hizo visible al mundo en 1985. comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God.
God's great big family. And the truth, you know love is all we need. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Nanas de la Cebolla de Enrique Morente es una adaptación musical del poema de Miguel Hernández, que fue escrito durante la Guerra Civil Española, cuando Hernández estaba encarcelado y recibió una carta de su esposa en la que le contaba que solo tenían pan y cebolla para comer. La cebolla en este contexto simboliza la pobreza y el hambre que la familia del poeta estaba sufriendo. La escarcha, mencionada repetidamente, refuerza la idea del frío y la carencia tanto física como emocional. El poema se convierte en una nana, una canción de cuna en la que el poeta intenta consolar a su hijo pequeño. La cebolla escarcha cerrada y pobre, escarchada en tus días y de mi noche, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño está con sangre de cebolla. El ataque de los hambrientos de La Polla Records es una crítica social que aborda la desigualdad y la injusticia en el mundo. La banda, conocida por su estilo punk y sus letras contestatarias, utiliza esta canción para denunciar la situación de pobreza extrema y hambre que sufren muchas personas en el mundo, mientras que en otras partes se vive en la abundancia y el desperdicio. La letra es cruda y directa, reflejando la desesperación de aquellos que no tienen acceso a lo más básico para sobrevivir. El primer verso: están en el hemisferio sucio y en vez de pan le dais cañones, pone de manifiesto cómo las potencias mundiales priorizan la guerra y la venta de armas sobre la ayuda humanitaria. Están en el hemisferio chungo y en vez de pan les dais cañones a cambio de su futuro, la cara B de la opulencia. Miradles a los ojos, veréis la desesperación. Nuestro mundo es el consumo y ellos tienen hambre.
segundos muere uno, porque en su sitio ponéis un arma. Acordaros que bajo vuestros culos están afilando los dientes que les quedan. Y tienen hambre. Y tienen hambre. Pasan hambre mientras nosotros lo estamos tirando. Papá Noel manda papeo, que esto está muy feo. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.